Hola Vicky, Hola. ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Ahí está, estábamos probando fondos, pero mejor el normal. Ahí está. No conseguimos uno tan bueno como el de Marce. Yo no sé ni cómo poner un fondo, pero el de Marce es cósmico. Está bárbaro. ¿Cómo hiciste, Marce? Hay un botoncito. eh, Mira, ese no está, ¿eh? Hay unos que son como más truchos. Un botoncito. sí, como con estrellitas ahí para cambiar el fondo. Che, qué bueno, los quiero felicitar antes que nada. Tremenda la programación. Qué Ahí bueno. Está buena la programación. Ay, Ayer estuvimos chusmeando, vimos ayer el culto y nos quedamos, hay tiempo igual ahora, ¿no? Hasta el domingo, hasta el lunes. Mañana a la medianoche cerramos. Ay, déjenle un día más. el culto es buenísima. Igual fíjate Vicky, que si hay alguna que querés ver, después te paso el link. Eso no habría problema. Eso queda en YouTube. Yo las escondo, pero van a quedar ahí. La verdad que hay mucha programación buena, nueva, y hay otra vieja que también está muy buena, las de Bartoletti. A mí particularmente me encanta la historia de estilo. No sé si las pudieron ver los documentales. No. Vimos solo el culto y vimos que había un montón. Estaba la de Pécora también, de Pablo Pécora, que también la quiero ver. No está la de Pécora. De Vaca. De Ernesto Vaca. De Vaca. De Pécora, que vi algo de Pablo Pécora. Las sombras en el festival anterior que hicimos, Amazonía. Pero ahora no hay nada. Sí, hay un evento en vivo. Ahí está. Yo pensé que había un cortito de él, ¿no? No, un evento en vivo, pero me hago un tecito y vengo. Hola, bienvenida. Hola Jonathan, bienvenido. Bienvenido. No veo nada, ¿Cómo va? No se te escucha, me parece. Tiene bloqueado. Hola, ¿ahí se escucha? Ahí sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Esos libros, mucho estudio. Estamos en una casa prestada de un amigo porque nos estamos mudando a España el lunes. Entonces estamos como una especie de cuarentena. Claro. En la casa de un amigo, que son sus libros, es su biblioteca. ¿Vos sos? Yo soy Almendra, pero no estoy pudiendo cambiarme. Ahí está. Cambiar el nombre. No te conocíamos la cara, Almendra. Apareces con barba en el video. No sé cómo se cambia el nombre de esto. Y acá no sé cómo es en Meet. Encima tengo en Zoom sé, pero en Meet no sé. Yo no sé cómo mutearla. Me parece que entras con el nombre que está iniciado en Gmail. Claro. A ver si puedo entrar con mi Gmail. Si entras con el tuyo, va a aparecer el tuyo. Bueno, chicos, mientras le cuento, estoy luchando con el programa OBS, que es el que nos permitiría transmitir en vivo, pero no lo puedo hacer andar porque hay algo en YouTube que no me deja. Así que lo que voy a hacer es grabarla, en todo caso, y bueno, bueno. Después haremos un recortecito con todo esto, que obviamente queda afuera, y vamos a tratar de subir ahí un resumen al menos de lo que se habla. Bueno. Buenísimo, Marce. Sí, yo hoy me acordé, digo, claro, que no me di cuenta no sabía cómo era, pero claro. Hay un programa que usamos, pero yo no lo sé usar, lo hace otra persona en general. No sabía que se podía, mirá. Se puede transmitir directo a YouTube, a Facebook, a Instagram, a todos lados se transmite a la vez. Lo que pasa que bueno. Sí, es toda una movida. No sé cómo se hace realmente. Tampoco es tan difícil, pero no le estoy encontrando la vuelta. Lamentablemente. Ahí se fue Jonathan y viene Almendra. Sí. En todo caso, bueno, nada, después, como te digo, hacemos un recorte Ahí, estas son las 5:01. Si quieren esperamos un poco más, obvio, porque a ver si se une alguien. Dale. Sí, es temprano para un sábado, justo hoy, medio soleado, ¿no? Sí. La verdad. Está raro, ¿viste? Sí. Está raro, está ventoso igual.
Sí, acá hubo marea. Sí, sí. Yo salí hoy en la mañana a remar, era una locura, estaba como el río así. Vos estás acá también, ¿no? Sí, acá al lado del río. ¿A dónde? ¿En qué parte? Estamos ¿viste la IPF? Sí. A una cuadra de la IPF, sobre la costa. A ustedes le agarra la marea como a mí. ¿Vos dónde estás, Vicky? En Tedini Saldías, Tedini y Paseo Victorica, o sea, se inunda mal. Estamos re vecinas. Sí, ayer volví del teatro de Benavides a las 12 de la noche y no podía entrar. Está justo no podía entrar. Pero bueno, nada, entré igual. Ya, con las botas. Si escuchan lavarropas, perdón, chicos. No pasa nada. Ya va a terminar. No, estaba viendo porque puse una historia recién justo en el Instagram y quería ver si se había... ahí sí, la gente la está viendo. Ahí puse que era ya mismo. Esperamos un ratito más. El festival... fue un placer conocerte, Almendra, porque bueno, a Vicky y a vos también. Sí, nos vimos. Sebastián, que no te conocía. Nos vimos una vez, pero nos vimos. En la chispa. Antes de la pandemia. Antes de la otra vida. Sí. Un placer a vos entonces conocerte también, Almendra y Sebastián, que vi una vez, pero a Vicky y con Vicky ya tenemos una trayectoria. La verdad que el festival surgió un poco con la pandemia, ¿no? La verdad que sí, surgió desde ese lugar. Yo cuando me hallé cantando los Hare Krishna todo el día, mientras iba y trataba de esquivar a los gendarmes, y un poco como que no soy devota de los Hare Krishna, sí tengo una afinidad porque tengo un montón de amigos Krishna, entre ellos Ernesto Vaca, muchos vecinos, bueno, nada, muchos, viste que acá hay una comunidad muy grande. Lo utilicé siempre como un mantra, no como otra cosa, pero sí tengo cierta afinidad y sentí un gran acompañamiento. Dije, bueno, hay algo ahí que no sé bien qué es, pero que me acompaña. Y entonces le planteé a Marcelo y a Cristo, le digo, bueno, hagamos un festival que hable un poco de las devociones, ¿no? Porque hay ese lazo, como dice Marcelo siempre, ¿no? Lo inefable que está ahí, que no se sabe bien cómo, ni cuándo, ni qué, si es un hilo, si es un espacio, si es aire, sea lo que sea, hay algo ahí que da cierta calma. Y cuando se hace colectivo, muchísimo más todavía. ¿No? Como en el caso de las iglesias o en el caso de los santos populares, ¿no? Como que tiene la necesidad, como lo devocional, ¿no? La necesidad de buscar un bienestar sí o sí, desde donde sea. Y se hace ritual después, ¿no? Se hace necesariamente, no solamente ritual, actividad diaria, se hace necesario absolutamente. Y empezamos a investigar bastante, porque bueno, ninguno somos estrictamente religiosos, ni pertenecemos ni a ninguna liturgia, ni somos devotos tampoco de los santos populares, pero uno siempre tiene un lazo con algo, con una cosa. El festival se amplió entonces también a las instituciones, a las personas, a los territorios, porque mucha gente, bueno, hay una película que es sobre las cataratas, ¿no? La gente también es devota de los lugares, de los territorios, de los espacios. Como muchos somos de la isla, qué sé yo, también la isla es una manera de... Uno dice, me voy a la isla y es como si se fuera a hacer una peregrinación, ¿no? Aparte de casa, no sé. Sí, es como que entras en otro estado, ¿no? Sí, es verdad eso, como en otro lugar. Y nos pareció muy, muy interesante poder tener una charla con ustedes, porque si bien radicalmente van hacia otro lugar, en algún punto
¿no? La película de ustedes, Vicky y Sebastián, bueno, cruza un poco, ¿no? Los santos populares con la iglesia. El culto estrictamente muestra las diferentes manifestaciones o diferentes tipos de generacionales, ¿no? También un poco intentamos hacer un par de vínculos acá con la dirección de culto que yo no sabía que existía. ¿Estás grabando, Marcelo? Ya estoy grabando, sí. Ah. Después cortamos. Se recorta después. Se edita. ¿Esto está en vivo ahora? ¿Alguien me ve? Si no cortá, Marce, cortá y volvió a grabar, si no. No pasa nada, Bueno. no pasa nada. Después corto todo. Bueno, lo hablamos en otro momento. Pero... Porque si no estaría viendo a nadie ahora, excepto a mí. Claro, somos nosotros nomás. Claro. No, es difícil porque existe a nivel nación, provincial, municipal, existe en todos lados, pero la verdad es que no hubo respuesta. No es que no hubo respuesta, sino que hubo muchos requerimientos, y en este momento me parece que hay que ser más livianos que estar buscando, viste, apoyos y que te pidan 2.000 millones de cosas, cuando lo único que tenés ganas de hacer es mostrar lo que se está haciendo para que los fieles y los devotos de cada espacio puedan pasar un buen momento y encontrar un lugar de recreación y también de devoción y de rezo si es necesario, de lo que sea, no es más que eso. Pero bueno, viste, la burocracia también, la burocracia es muy importante en este ámbito, ¿no? Lo burocrático. Y el festival fue saliendo así un poco como películas que fueron llegando. Nunca imaginábamos que tanta gente filmaba en 2020, 2021 también, ¿no? Como dentro de su espacio y dentro de lo que es la pandemia en el mundo, llegaron un montón de cosas. Perdón. Bueno. Tienen deshabilitadas las cámaras, todas. No. Yo creo. Yo también les veo. Yo también. Pero yo no veo a nadie, entonces no sé qué pasa. Sos vos. Es por el fondo que te complicó. Quizás mi conexión sea un poco mal, está bien. Si es eso y se graba así, que el programa lo verá. Nos estamos viendo todos. Somos 5 y 10. Si quieren empezamos 5 minutos a ver si se engancha alguien más. Y si no, bueno, debatimos entre nosotros. No, sí. Lo más probable es que seamos nosotros y después le damos la difusión que corresponde. Claro. Sí, el Meet también lo que tiene, viste, es que la gente le interesa, pero es más fiaca por ahí que como que yo me di cuenta que da fiaca como por ahí pero te colgás o, ¿no? A la gente le da fiaca ver películas, a la gente le da fiaca. Pero viste que el vivo de Instagram, yo he hecho vivos y de repente, claro, la gente están con el celular, entonces de repente están pagando y igual es más inestable porque entra y sale, ¿no? No es como el Meet que vos... por eso vos decías lo del vivo de Instagram. Claro, porque vos sabés que... con el celu y es verdad. Claro. Aunque sea un ratito entra la gente. Entra, sí. En cambio esto es más para mí, yo es lo que voy tanteando porque también voy probando a ver dónde funciona, como que da más protocolar, ¿viste? Como el Meet o el Zoom. ¿Y esto no se puede linkear ahora, Marce, entonces con el Instagram? No puedo, Vicky, ya lo intenté. No, queriendo hacerlo y no sale. Lo que podemos hacer, pero queda retrucho, me parece, ¿no? Filmar, no, es un chiste. Desde el vivo de la peli, no, es media trucha. ¿Así? Nunca lo hice. No, yo tampoco, nunca lo hice ni nunca lo vi tampoco. No, es raro. Es raro. Porque eso es claro de... Nos vamos a perder el vivo de la gente, pero bueno, quizás ganemos en la edición. Tal cual. Bueno, si esto después se puede poner y la gente lo puede ver mejor. Tal cual. Y un poco, bueno, no sé si vieron la programación
musical, que es bastante ecléctica, es bastante heterogénea. Tratamos de hacer las secciones así como, ¿no? Como los duelos, las festividades, ¿no? Bueno, ahí en el blog Mar se lo puso bien, hacer diferentes instancias, y descubrimos que los duelos cobran un lugar importantísimo en todo esto. En la pandemia, sobre todo, que tanta gente perdió a tanta gente, los duelos se convirtieron en una necesidad de ser ritualizados, ¿no? De alguna manera. Y ahí sí encontramos un montón de películas nos llegaron un montón de películas que están buenísimas. Y bueno, empecemos a hablar entonces de esto que nos compete. Yo voy a sacar el perro y al gato, por eso estoy mirando constantemente. Déjalo dormir. La película El culto, la pudiste hacer desde adentro. Desde adentro, así es. La empezamos a hacer en el 2017. Yo empecé un taller de cine documental comunitario. Yo no vengo del mundo del cine, así que junto a Marina Arduino y Darío Archila, que son dos documentalistas, y ellos me acompañaron bastante en el proceso. En el 2018 filmamos las comunidades. Bueno, fue todo un ejercicio, ir, visitar, lograr los permisos. El momento del culto evangélico es un momento como, bueno, muy íntimo también de la comunidad, así que agradecimos mucho la posibilidad de ir y poner la cámara ahí. Y bueno, la verdad que pudimos editarla el año pasado, en plena pandemia, como que nos sentamos a trabajar, porque lo cierto es que fue todo muy a pulmón. Habíamos postulado en el 2018 al Polo Audiovisual de Córdoba, no quedamos, y después buscamos varios fondos más, y bueno, la temática, lo cierto es que es una temática compleja, todo lo que hace a lo religioso en el ámbito público, y sobre todo teniendo en cuenta que sobre los evangélicos hay un estigma muy grande. Entonces, bueno, fue como requirió muchas voluntades la realización. Así que estamos re contentos por la posibilidad de irla mostrando y también por los debates que va generando la peli. Lo cierto es que, bueno, como bien decían, las iglesias, los espacios religiosos, los espacios de devoción han sostenido sostienen, digamos, las trayectorias de vida de muchas comunidades, de muchas personas. Y por ahí quizás hay una mirada como un poco exotizante acerca del fenómeno, entonces celebro el festival y celebro también la posibilidad de conversar de estos temas, la verdad. Te iba a decir algo de eso, Almendra, me tocaste el tema justo. Es cierto que hay una mirada como rara respecto, para el que no es evangelista, que no pertenece a ninguna comunidad o una iglesia, hay algo como de verlo cerrado, de que hay algo oculto, y me parece que tu documental, con esa mirada antropológica que tiene, ¿no? y bien de adentro y como hasta con cierta distancia, en cierto modo, rompe un poco esa idea de que, bueno, van y es chocolate, que el pastor es esto, y que, ¿viste? Hay todo. Supongo que habrá pastores que son medio tránsfugas, por supuesto, de iglesias muy grandes probablemente, pero también es cierto que las iglesias evangelistas se acercan mucho a la gente, tienen un trabajo de base increíble, tienen un trabajo social increíble. Entonces, eso también hay algo en tu ojo que se ve, ¿no? En la alegría de la fiesta, del culto, en la comunidad en sí misma, cómo se saludan, cómo se despiden, cómo disfrutan estar ahí. ¿Hay algo intencional en esto? Simplemente fue lo que tomaron.
No, mirá, o sea, yo pertenezco a la iglesia evangélica de toda mi vida, ahora estoy en una especie de transición de vida en general, pero lo cierto es que cuando uno ve discursos tan exotizantes, tan extranjerizantes en torno al evangélico, tan conspiranoico muchas veces, ¿no? Como que es la CIA o como que Estados Unidos está detrás de todo. Y lo cierto es que cada comunidad, no existe en la iglesia evangélica al menos como una jerarquía vertical tal cual. Perdóname, voy a hacer un vivo desde mi teléfono. Bueno. Sí. ¿Lo pongo así o así? Así, capaz que así, ¿no? Así. Ahí va. Sí. Almendra, yo dejó justo una parte que dijiste, vos habías estado en iglesias evangélicas en tu juventud. Sí, durante toda mi vida, pertenecí a las iglesias evangélicas. ¿A una de las que grabaste o a otra? Una de las que grabé, sí, una de las que grabé, la de jóvenes, fue la última comunidad a la que fui, en la que estuve como involucrada. Entonces, o sea, como todo espacio social, como todo colectivo, tiene sus luces y sus sombras, pero en ese sentido, las comunidades evangélicas, como bien decía, sostienen, los trayectos de vida de muchas personas, y al mismo tiempo hay una mirada moralizante, exotizante, que está muy centrada a la interpretación católico-centrista que tenemos en nuestro país, en nuestra formación de Estado-Nación, y que incluso, seguramente ustedes con el festival han estado, observando de que las minorías religiosas están primero que en el marco de una ley que es de la dictadura militar, y después también que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. Entonces todo lo que tiene que ver con culto no católico está muy asociado a lo extranjerizante, a lo extraño, a lo foráneo, cuando en realidad, y la peli también ustedes, lo demuestra, cada comunidad local le da su impronta, le da su color, le da su tono, y después hay muchas formas de habitar, por más que las jerarquías eclesiales, ¿no? Como que manifiesten cierto orden o cierta interpretación sobre el texto sagrado, o después las personas atraviesan, sus trayectorias de vida de maneras muy diversas también. Entonces, nosotros elegimos 4 comunidades, pero podrían haber sido 20, incluso hacia adentro de esas propias comunidades. Como es una lectura, me parece, como muy cerrada, decir, lo que dice el pastor, lo que dice el cura, toda la gente acata, no hay pensamiento propio, no hay, o sea, realmente es tener una mirada como muy, sí, una lectura muy pasiva y creer que quien receta el mensaje lo acata tal cual, dentro de las teorías de la recepción de la comunicación, es como la teoría de la bala mágica, como que ahí me da un mensaje, me entra, pumba, lo hago sin ningún pensamiento, pero a esos discursos hay que discutirlos un poco en torno a las religiones, la devoción, y bueno, un poco las pelis estas y este festival me parece que apuntan también a desmitificar todo eso. A nosotros lo que nos pasó con no sé, aprovecho el envión de que lo que nos pasó con la peli hasta ahora, ¿no? Todavía no se llegó a ver, se está viendo así como en sectores muy, muy académicos, ¿no? Pero ahora todavía no la estrenamos oficialmente, además este es el estreno, en el cine devocional, en el festival. Y lo que nos pasa es que pegan el tema de son 3 espacios religiosos, el tema de los evangélicos es el que más llama la atención, el que más preguntas nos hacen, ¿no? Como que hay ahí, y ahí nos damos cuenta, y cuando vimos tu peli, claramente hay también un interés. O sea, si bien es todo esto que vos decís, de la desinformación y la estigmatización de parte de los medios, ¿no? Que es muy grande, pero también vos te das cuenta en eso, ¿no? Esos espectadores que dicen, che, pero... Y hay un interés genuino, ¿no? De la gente decir, che, quiero ver cómo es, ¿no? Porque yo está ese imaginario popular, ¿no? De esto, de lo que decía Marce, ¿no? Del pastor chanta, esto que no... Sí, que roba la plata.
que roba la plata, y de repente cuando ven un poco más dicen, che, me gustaría ver un poco más, y me parece que tu peli en ese sentido es como que logra sumergirse así como en ese universo y lo ves ahí, no sé, es como muy linda el acercamiento que haces. Sí, no, y encontré muchos puntos como de común entre la peli de ustedes y la que hicimos. Bueno, la verdad que nada, me pareció muy hermosa también, muy hermoso en ese sentido de como el paradigma, diría Pablo Semán, como cosmológico de los universos religiosos. Y en relación a esto que vos decís, de hecho en el docu, digamos, y cuando la vamos presentando, los pastores como que también está bueno porque también terminan sobreexplicando, bueno, las ofrendas, los diezmos, esto del dinero, ¿no? Que es algo tan polémico. Es porque nosotros nos sostenemos, la verdad que nadie nos sostiene, ni el Estado no nos sostiene, nos sostenemos, la propia feligresía sostiene su culto, entonces tenemos que pagar el alquiler, la luz, bueno, gastos de cualquier... obviamente que habrá personas que se aprovecharán de la vulnerabilidad de los demás, pero en general... Como en otros espacios religiosos que también, ¿no? Digo, esto que decíamos, las luces y las sombras están en todos los espacios también. No, como en espacios no religiosos también, digamos. Clubes, sociedades de fomento y demás también pasa lo mismo. Digamos, hay gente que tiene la necesidad de recaudar. Sí, totalmente. Con los santuarios, digamos, que se hacen alrededor de los santos populares, pasa exactamente con lo mismo. Y sí, digamos, hay alguien que lo maneja. Hay alguien que lo maneja y esa es la base de todo, y hay una forma que hay una necesidad absoluta, bueno, de tener que llevar a cabo, y para llevarlo a cabo, bueno, es necesario. Cuando yo veía el culto, un poco pasaba eso, ¿no? Como que al final vos terminabas justo en todas las distintas iglesias mostrando cómo se recaudaba el dinero. Uh-huh. Y me llamó la atención porque era como de toda la alegría y bueno, después entendí que lo pusiste, quizás sí, quizás no lo sé, pero en algún punto como que era decir, bueno, sucede todo esto y a la gente le pasa todo esto y la gente disfruta todo esto. Y bueno, gracias a que también hay que recaudar el dinero para hacer lo necesario, no me pareció como una crítica, ¿no? Digamos, me parece como vos decís, habrá iglesias y lugares y cada uno de forma particular. Lo que sí me llamó muchísimo la atención, la diversidad que en cuanto a rasgos sociales, estratos, ¿no? Diferentes. Quizás con los santos populares no pasa tanto, porque bueno, va más directo a aunque sí, después dirán ustedes, pero eso sí, me pareció como que estaba bien dividido. Sí, hay los investigadores, digamos, sobre el fenómeno religioso evangélico. Que han estado comprometidas fuertemente con los derechos humanos, incluso hay un gran educador que conocido por San Martín, ahora no me acuerdo el nombre, pero es como en inglés, pero que estuvo, digamos, trabajando en los planes de estudio en relación a la educación, después las maestras protestantes que trajo Sarmiento, y las iglesias protestantes históricas han trabajado mucho en pos de la salud, bueno, creando orfanatos en su momento, escuelas, con una perspectiva de una teología liberacionista, esto que decía, como comprometidas con los derechos humanos, comprometidas con los derechos civiles también. Después las iglesias misionales, que son iglesias que llegan más o menos de 1890 a 1924, iglesias que se van expandiendo sobre todo a través de misioneros de Estados Unidos,
y que se expanden fuertemente por ferrocarril, pero son iglesias autónomas, digamos, iglesias que van formando comunidades locales. Una de las comunidades en el documental tiene esta tradición de hermanos libres, que se llama, que es la iglesia de las mesitas, con una propuesta litúrgica un poco más, esa particularmente, más comunitaria, también tiene mucho trabajo social. En 1945 está esa comunidad. Y después las iglesias pentecostales o las iglesias carismáticas, que ya están en 1910 en nuestro país y que tienen que ver con una fuerte presencia de lo espiritual, donde el cuerpo toma otro lugar, donde digamos la posibilidad de las sanidades. Y esas iglesias ya están desde 1910, hay varias corrientes, digamos, de crecimiento en 1920, en 1940, de hecho, Perón habilita un gran evangelista, Perón cuando tenía conflictos con la Iglesia Católica en ese momento, con las jerarquías, habilita un gran predicador. Después en los 80 también hay un gran mover del evangelismo popular, que le dicen, o el evangelismo pentecostal, el evangelicalismo, perdón, y con las campañas de un predicador, Anacondia, y todo ese mover viene post-dictadura. Entonces, digamos, esta cuestión de lo sectario, digamos, lo evangélico asociado a lo sectario también está muy en ese momento de la historia. Y en ese sentido, las dos comunidades, una de jóvenes sobre todo, y la otra, que es bien popular, que es Ministerio Templo de la Hermosa, responden un poco a esa corriente. Pero bueno, digamos, dentro del mundo evangélico hay una diversidad muy amplia y por momentos uno podría pensar cómo todas estas comunidades se autodenominan evangélicas teniendo lecturas sobre la realidad, sobre el texto bíblico, sobre cómo hay que celebrarlo, sobre cómo hay que vivir ciertos temas tan distintos entre sí, digamos. Esa es la pregunta un poco. Eso me parece que en la peli queda muy, muy bien retratado, digamos, la diversidad. A veces, para el que es foráneo, bajo el rótulo de evangelista, bueno, se engloba a todos, digamos, y no se comprende. Por ahí, creo que para el que no está asociado al tema, el evangelista es, por ejemplo, o sea, lo asocia por ahí a la iglesia que vos retratás, que está el pastor, digamos, de tipo carismático, uh-huh, que nosotros asociamos mucho a nuestro pastor de nuestra peli con esa, uh-huh, inclusive hasta digamos, la iglesia pareciera tener un templo, la misma estructura, digamos. Las mismas canciones. Sí, hay algunas canciones que se repiten. Después queremos hablar con vos sobre el tema de los derechos de la música, que nos interesa. Pero a mí me llamó muchísimo la atención eso de dos cosas en relación a eso. Una es la diversidad. O sea, se nota claramente la composición social de cada una de las iglesias. E inclusive, yo si mal no recuerdo, creo que por ahí el que lo explicita bien era digamos, el líder de esta corriente que vos marcás como un poco más social, la cuestión de, bueno, tenemos que recaudar para solventar esto. Uh-huh. Eso creo que lo hace, digamos, para el que es foráneo, digamos, desmitifica esta idea muchísimo más, porque uno, aunque sea una hora de la peli, transmite, digamos, como lo que pasa ahí, ¿no? Esta cuestión, se ve también en el enfoque, esta idea del servicio, ¿no? De ponerse, digamos, a servicio del otro. Uh-huh. Me encantó una frase que dice un fiel, como que es dejarse a un lado, como anularse a sí mismo para estar en el otro. Como que me impactó eso. Y después lo otro es cómo lo propiamente de Córdoba, inclusive hasta con los ritmos, me pareció fantástico, digamos, cómo se expresa por ahí la comunidad, las particularidades de la comunidad, de la religión, desde lo escénico, inclusive, de la afectividad que tiene, digamos, esta idea de que no es algo que viene desde afuera, que se impone, sino que la comunidad misma crea y lleva la marca propia de ese lugar. Me pareció genial. Sí, eso que vos decís como que a mí me resonó mucho también de su peli, acerca de lo que dice Pablo Semán en la transversalidad del campo religioso,
esperen un momento, por una cuestión técnica. Vicky, ahí cuando vos te uniste, me parece que el audio se duplica, me conviene apagar mi audio, ¿no? Sí, si no ahí está, ahí dice baja. Yo para compartir también desde la peli. Por eso, dejalo vos si querés. Bueno, no está bien. Ahí está. Pero te estaba duplicándole el audio, perdón. Sí, Vicky, acopla. Perdón. Disculpa, Ahí está. perdón por el... Perdón. No, esto que decía de la transversalidad del campo religioso y cómo o de qué manera, digamos, lo religioso implica como la convivencia y el conflicto todo el tiempo. Y me hizo acordar mucho la peli de ustedes al trabajo de Pablo Semán de Vivir la Fe en el barrio La Aurora. Me pareció cómo convive todo eso, se vinculan y en esa convivencia también hay conflictos, tensiones, continuidades, rupturas y todo pasa en un territorio. Y me pareció como muy interesante esa manera de retratarlo también y los contrapuntos que hay, cómo se responden. La verdad que quedé encantada con el trabajo. Y en relación a la iglesia que ustedes retratan, aunque hay muchos puntos de continuidad con la iglesia del Ministerio Templo de la Hermosa, por las canciones, por el formato, por la propuesta teológica, también hay muchos puntos de discontinuidades, qué sé yo. La pastora de la iglesia, de esta iglesia que es bien popular, ella, por ejemplo, le llaman la pastora de las travestis. Y ella va y tiene mucho trabajo con personas travestis, trans, del barrio, y de hecho en el docu hay una compañera que está ahí y participa en la liturgia y está en la reunión y tiene una mirada distinta en torno al tema, lo justifica, digamos, teológicamente y humanamente desde otro lugar, pero digo, como aunque podrían parecer similares a esta comunidad, este grupo de personas le da otro tono a ciertos temas. Es como que digo, cada espacio es súper... es único en ese sentido, digamos, como somos seres humanos, asimismo, digamos, las iglesias evangélicas tienen esa volatilidad, digamos, súper interesante. Vos sabés que lo nombraste a Pablo Semán, nosotros nos enteramos de tu peli aparte a través de Pablo Semán porque él lo publicó en su Facebook. Después, bueno, volvimos a llegar por el festival, como que fue de vuelta el culto. Acá está el culto que habíamos tenido ganas de ver y no, creo que estuviste en Olivos, y que la presentaba Pablo. Nosotros cuando empezamos a leer los materiales de Pablo Semán dijimos, pero él hizo esto, ¿no? Porque al principio creo que fue finales de los 90, mediados de los 90. Es lo que estamos, o sea, cuando nosotros lo empezamos a leer, dijimos, es lo que nosotros estamos haciendo en Villarrosa, ¿no? Como que fue, le mandamos la película diciendo, es muy loco, pero fue un gran referente, ¿no? Nuestro en lo que tiene que ver con el trabajo. Sí. Y bueno, nada, fue como un poco loco para nosotros eso, ver el material y sí. Y el proceso de su peli, ¿cómo fue? Nosotros empezamos como el interés aparece a partir de Gauchito Gil, ¿no? Esto que decía Vicky, esta idea del santo popular, también como desde lo visual, ¿no? Yo vengo del palo del audiovisual, imagen y sonido, Seba es historiador. En realidad él, ahora mira, esto nunca lo conté, pero en realidad vos empezaste a ir al santuario por tu papá. Sí, por una cuestión. Empezó a ir al santuario y yo le empecé a ir a filmar a él. Ahora estoy pensando. Fue un poco así, ¿no? Sí, a ver, nosotros dos estudiamos en un colegio católico, pero después en la adolescencia uno pierde el hilo, digamos, con lo espiritual, por ahí nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, que pasa mucho, sobre todo nosotros vemos que pasa a mucha gente, digamos, que vemos, bueno, acá debe haber una falla porque el catolicismo pierde a los jóvenes en algún momento. Después también, desde nuestra formación, también es como que la religión había quedado como muy por detrás, un paradigma olvidado. Nosotros, gente de clase media, como que no teníamos tanto contacto. Yo tuve a mi papá muy enfermo en un momento, y por una cuestión más exotérica por ahí,
estaba a punto de morirse, fue, bueno, voy, en vez de pedirle a Dios, le pido a Gauchito Gil, que me resultaba un personaje simpático, digamos, e inclusive hasta una cuestión de amuleto. Y bueno, a partir de ahí, nada, hay un vínculo con esta figura, y ese vínculo despertó el interés de por ahí hacer un documental sobre él. Nada, presentamos en 2015 un proyecto al Fondo Nacional de las Artes para hacer una película de Gauchito Gil. Nos dieron el subsidio, ese subsidio fuimos a Corrientes, a la festividad del 8 de enero que se hace en Mercedes. Nada, fuimos, filmamos, vivimos un poco la fiesta también, la pasamos bien, y cuando volvimos, nosotros teníamos una película en la cabeza, nos dimos cuenta que la película ya estaba filmada, o sea, ya había material más o menos pensado de lo que teníamos nosotros en nuestra cabeza, de ver esta idea de cómo es la fiesta en Mercedes, cómo los camioneros desparraman el culto que se hace mucho más visible a partir de la década de los 90, 80, la cuestión de la inmigración del norte también, todas esas cuestiones, cómo la iglesia de Mercedes tiene una postura y por ahí, no sé, esas cuestiones ya estaban hecho y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y empezamos desde el plano, visual, ¿no? O sea, era una cuestión de que todo lo de Gauchito Gil, el rojo y demás, desde lo visual tiene un impacto muy grande. Entonces, la idea que fue surgiendo fue ir a recorrer espacios acá, nosotros somos el conurbano, ir a recorrer distintos santuarios. Hay un santuario, es donde yo iba a pedir por mi papá, que nosotros somos de San Fernando, y el santuario de Tigre. Fuimos ahí, no nos gustó mucho lo que vimos, o sea, no vimos nada interesante por ahí. Y la idea fue, bueno, vamos a recorrer distintos santuarios. Y buscando santuarios acá en Buenos Aires, llegamos a Villa Rosa por una noticia periodística de un suicidio en un santuario. Una chica, no sé si no era trans, ¿no? Sí. Una chica trans se había ahorcado sobre las vigas del santuario. Justo adelante del Gaucho, ¿no? Y esa noticia salió en un diario. Nosotros llegamos buscando santuarios por acá y llegamos a esa noticia. Justamente en el diario daba el nombre del cuidador del santuario, ¿no? Entonces nosotros solamente con el dato de dónde quedaba el lugar y el nombre del cuidador nos acercamos a ese santuario, llegamos al santuario y era, digamos, una festividad enorme. Mucho chamamé, el espacio era muy grande en sí. Era más similar a lo que pasaba en Mercedes, ¿no? A la fiesta de Mercedes, que es lo que pasaba en los otros santuarios que habíamos conocido, ¿no? Como la fiesta. Sí, una fiesta, digamos, grande. Y ese fue el punto de entrada, digamos, nuestro. Y después de volver a seguir yendo a ese santuario y decir, che, mirá lo que pasa acá, qué copado. Fueron apareciendo las otras historias solas. O sea, y ahí fue lo que nos sorprendió a nosotros. O sea, nosotros, nuestra película nos atravesó totalmente el hecho de nuestra mirada de la religión y nuestra mirada de lo que pasa alrededor nuestro. O sea, nosotros estábamos medio obturados de decir, bueno, la religión es un paradigma que ya fue, y nos dimos cuenta que a 30 kilómetros, o por ahí en lugares más cercanos también, nosotros caímos ahí, la religión estructuraba totalmente al barrio. Cosa que nosotros pensábamos, che, pero ya fue, o sea, no. Y ahí nos dimos cuenta que todo lo que pasaba en relación a la religión es lo que le terminaba dando una fisonomía particular a ese barrio, digamos, un montón de disputas, de conflictos, pero también de convivencia se daban en torno a la religión. Y ahí, digamos, a partir de ahí empezaron a llegar, nos enteramos que el cura de la Iglesia Católica iba al santuario a tratar de, digamos, a partir de la muerte de esta chica empieza a ir al santuario. Después, a través de los testimonios de los mismos fieles de Gauchito Gil, nos enteramos de las conflictividades que había en torno a los evangélicos
y sale la figura de este pastor. En el lugar donde nosotros trabajamos hay muchísimas iglesias evangélicas, sin embargo el pastor es un referente que era... Los fieles de Gauchito Gil nos hablaban del pastor Gallo, que es el pastor que sale en la película, que al gaucho le habían cortado la cabeza, que los evangélicos pasaban y escupían enfrente de la figura. Y bueno, ahí dijimos, che, esto que está pasando acá, estaría bueno retratarlo, y de esa manera más o menos llegamos a la peli, o sea, medio ahí a ciegas, nos fue llevando solamente el ir, recorrer, y sí, después estando ahí, sí, como empezamos a armar un guión, empezamos a armar, digamos, una estructura a la película, pero el comienzo fue totalmente ecléptico, que nos fue llevando esta búsqueda del Gauchito Gil, y nos fuimos encontrando con otras cosas. Y ahí con lo que vos estás diciendo, Sebas, me parece súper interesante para la gente que está entrando en el vivo. Comentamos que nos parecía interesante hacer el vivo frente a la compu, porque estábamos con el Meet, así se podían unir. Así que bueno, mil disculpas si se ve rara la pantalla, pero gracias por estar ahí, a todos. No se ve pero se escucha, si no se escucha avisan. Lo interesante que vos decís, porque también en un punto con Marce, cuando hablábamos del festival y con Cristian, nos preguntábamos un poco cuál era el límite entre lo religioso y lo espiritual, ¿no? Hay un límite. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? El límite existe, claramente son dos cosas distintas, ¿no? Pero se fusionan. El devoto religioso necesariamente tiene que recurrir a elementos espirituales para llevar a cabo, digamos, su devoción. ¿Cómo ven esas dos palabras tan amplias, pero que a la vez son muy distantes, ¿no? Sí, para nosotros, a ver, como te decía recién, o como decía recién, a nosotros nos transformó mucho la película. Es religión lo de ustedes, es más como espiritual, por decirlo. Sí, de por ahí ver la necesidad, digamos, de una espiritualidad más allá de las diferentes manifestaciones religiosas que hay, ¿no? Como hay una necesidad latente de por ahí saciar ciertas faltas, ¿no? Tener cierta contención. Esto, yo rescato mucho a ver, nosotros tuvimos cuando llegamos a la iglesia evangélica, que por ahí nos costó un poquito entrar, teníamos esta obsesión por ahí, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa de las que hice, por eso yo digo que nos transformó mucho la película. Lo primero que hice fue agarrar un sobre y lo llevé para mi casa como diciendo, tengo acá, ahora me doy cuenta que fue una estupidez total, ¿no? Pero tenía un sobre que decía diezmo, decía como en calidad de qué hacías vos tu aporte, ¿no? Un sobre y el nombre. Poner el nombre. Yo no, che, me llevo esto que es un documento y es propia más de la obturación que tenemos nosotros, o que tenía yo cuando llegué. No, y también el recorrido, digo, nosotros en la misa católica lo que ves, ¿no? En las misas católicas por la infancia, ¿no? Por la adolescencia y lo que tiene que ver con la escolaridad, veías el diezmo, ¿no? Que pones que es anónimo, que es como... Claro. También el dato llamativo de eso. Claro. ¿no? Y el momento de la control, digamos. El control, el momento de la urna, ¿no? Las luces, las urnas divinas, de ese mimbre brilloso, ¿no? Como barnizado. Había algo también del espectáculo. Pero nos obnubiló eso. Es anónimo dentro de la iglesia. Después el Estado creo que cobra todos los meses por cada católico, ¿no? Sí, salvo que hagas, ¿cómo se llama? Apostasía. La apostasía, ¿no? Que apostatar, que eso también lo fuimos dando cuenta, ¿no? Que vos podés apostatar si querés por... No sé si pasa con la iglesia evangélica, ¿no? Pero con la iglesia católica sí pasa. Uh-huh. Lo que ahí decía Sebas, que me parece súper interesante, en ese sobre que llevaste a tu casa, también está el ritual, ¿no? Porque decís, bueno,
tengo que poner un porqué, acá hay una intención, tengo que comentar por qué. Bueno, en este caso era por tu papá en mi primera instancia, ¿no? Pero hubo ahí que decir algo propio de lo personal. Entonces, en algún lugar, si hablamos de comunidad religiosa, devocional, también hablamos de algo muy individual, ¿no? De uno con uno. Por ahí. Yo creo como que el sistema de trueque con la divinidad es algo, o como le doy a la divinidad, y que eso lo canaliza, no sé, en la antigüedad, en los distintos ritos religiosos, había distintos modos de ejercer ese intercambio. Digo, las iglesias, al margen de la necesidad como eso de que el Estado no financia los cultos no católicos, el Estado no financia cultos no católicos, salvo que la comunidad evangélica tal tenga una fundación o una ONG donde el Estado, donde tenga un programa, y así hay infinidades de iglesias que tienen programas de alfabetización, con la pandemia, de entrega de alimentos, como las organizaciones sociales, como, no sé, yo trabajé mucho tiempo en el Movimiento Evita, y el Movimiento Evita tiene una asociación civil que es la que canaliza, digamos, la asociación civil con el nombre tal, para que la organización entregue y arme, digamos, su trabajo comunitario, territorial. Lo mismo sucede con las iglesias, que al menos que las iglesias evangélicas, al menos que tengas alguna ONG, asociación civil, fundación, que canalice fondos del Estado a partir de ciertos programas, no recibe, la Iglesia Evangélica no recibe por la feligresía ni por la cuestión, de hecho, hay que hacer un fichero de culto en este Ministerio de Exteriores, y, o sea, hay toda una burocracia que, digamos, que el Estado impone con una ley muy antigua. De hecho, todos los cientistas de la religión un poco reclaman eso, la cuestión de que tenemos una ley de la dictadura militar. Pero bueno, al margen de eso está la otra cuestión de cómo se instrumentaliza eso en cada comunidad. Y hay comunidades donde ponen una canasta y vos das lo que tenés, lo que podés. Hay otras comunidades que yo he visto pasar como el sobre de la ofrenda y vos podés sacar si tenés una necesidad. O sea, digamos, cómo se instrumentaliza, o para el control con el nombre. También sucede que a veces hay grandes inversiones, entonces si vos comprometés a los fieles a que den y sabes qué familias van, pero bueno, cómo después eso permea, a veces tiene prácticas más sanas que otras, digamos, al interior de cada comunidad. Pero muchas veces el fin es, bueno, hay que cambiar los equipos, hay que pagar el alquiler, entonces, bueno, ¿con quiénes contamos? Y que también sucede, esto que vos decís de sacar y repartir, también sucede en el culto del Gauchito Gil, que eso también, digo, dentro de, nosotros empezamos en 2016, crisis social, bueno, después vino la pandemia, y eso se veía, ¿no? O sea, en el Gauchito Gil hay una urna donde la gente va, deja, pues, y después el que organiza, el que reparte, digamos, distribuye en las familias que sabe que necesitan, es Mario Sabanía, ese personaje, que y pasa lo mismo, ¿no? No, sí, y por ahí, con lo que decía recién, como para terminar de cerrar la idea, a nosotros nos transformó totalmente el hecho de hacer la película. Como decía yo, nosotros nos movilamos con eso, con esta idea de la plan de milagro que están haciendo. Y en relación a esto, sobre todo en el barrio donde nosotros se insertó la película, que es un barrio popular, nos dimos cuenta de la necesidad total de estos espacios, ¿no? Y cómo a veces el límite entre la necesidad material y la necesidad espiritual, digamos, es recontra difuso, y esos espacios vienen a llenar esta falta de contención de otros lugares, como puede llegar a ser del Estado, ¿no? Entonces, esta cuestión que nos llamaba recontra la atención antes, bueno, la plata, la urna, después la terminamos hablando, obviamente, de tanto ir, de tener una cuestión, de forjar una relación cercana con el pastor. Nosotros hace poco le fuimos a mostrar la película a él, y empezamos a hablar ya teniendo una relación y cierta confianza con la cuestión de la plata y el reino, ¿no? Y esta imagen que hay. Todavía hace poquito el reino. Y el tipo, nosotros ya lo sabíamos y ya lo entendíamos, porque aparte nosotros viendo y yendo ahí, veíamos, pero acá están haciendo un montón de cosas. Acá, digamos, tienen una red. Hay un montón de obras
que se hacen, hay un montón, hay que mantener estas estructuras, digamos, los talleres, esto que decía Marcia hace un rato, ¿no? Edilicias, o sea, el pastor de nuestra película compra el terreno baldío para agrandar su iglesia, porque también hay una necesidad física de que va mucha gente. Y esta idea que para nosotros, o sea, que al principio nos causaba recontra interés, es, che, acá está, mirá como lo que está haciendo, al tener un conocimiento, nosotros que compartíamos con un montón de prejuicios hacer la película, que no nos dábamos cuenta que eran prejuicios, pensábamos que eran verdades reveladas, y nos fuimos aprendiendo un montón de otras cosas, o sea, y esta cuestión de, che, en ese barrio, si no está el pastor, y no sé, lo dice el joven de los jóvenes de la iglesia católica, acá no comen 200 personas, dice. O tenés en la droga a tantas personas, porque hay, justamente es esto, me parece que es un tema que da para el debate, da para desmitificar un montón de cosas, y es las necesidades que cubren estos lugares y las maneras de financiación. O sea, hay una necesidad en el barrio, y estos lugares las sacian muchas veces, espirituales, pero también materiales. Entonces, poner eso en el tapete me parece que, por eso te decía Almendra recién que tu película como que muestra muy bien eso, y el testimonio me parece muy genuino, que hay uno que lo pone bien en claro, para que la gente que tiene un preconcepto, que tiene un prejuicio sobre eso, digamos, empieza a reflexionar, ¿no? Esta idea de tratar de sacar este estigma que hay contra los cultos evangélicos. Me parece que es importante. Que se hace, cierro con esto, ¿no? Pero que esto se hace desde lo que Pablo Seman, que vos lo citaste hace un ratito, lo milita todo el tiempo, ¿no? Desde la palabra y desde la oralidad. Me parece que la peli, el culto, es como que me parece que lo audiovisual, bueno, tiene esto, ¿no? Por eso estamos acá, pero tiene una fuerza que me parece que es clave también para acercarse a esas personas que todavía por ahí, por no entrar, porque simplemente si no tenés alguien que te lleva o no tenés acceso a ver un culto, a ver qué pasa por dentro, no lo tenés, y me parece que tu película en ese sentido como que ayuda a acercarse de otra manera, ¿no? Que el texto y que la palabra a veces no basta. No, y que ese es el poder también que tiene el cine, por ahí, de que alguien que nunca entró o no entraría a una reunión evangélica con tu película, digamos, entra a ese mundo desde otro lugar, digamos, desde el arte, pero sirven como disparador de esas cosas. Y también la difusión y charlar con gente por ahí que no toca el palo religioso, pero sí, digamos, el tema del cine. Yo creo que a nosotros un poco lo que nos está pasando es la fe de los conversos, ¿no? Que esta cuestión de, digamos, yo vengo del palo de historia por ahí, y en la época de la contrarreforma a mucha gente pasaba que le mandaban a perseguir a los judíos, y de tanto estar con esos contactos se terminaban convirtiendo. Y eran, digamos, y nosotros, yo lo digo así en un modo metafórico, que es que mucho lo que hacemos es que nos damos cuenta de tratar de tener otra mirada, de decirle, che, y pasa mucho en nuestro círculo, ¿no? Que tenemos nosotros de por ahí, yo vengo de filosofía y letras, sí. Letras y la UBA, la religión, hay como un estigma. El opio de los pueblos, sí. Claro, entonces me parece que es importante. Y nada, me parece que tu película en eso a mí me resultaba, y eso que la vimos tarde, ayer era viernes, con todo el cansancio de la semana, pero era hipnótica en un momento, digamos, todo muy fuerte de las imágenes. Hay toda esta cuestión de esta gente va acá y la pasa muy bien, o sea, más allá de todo, ¿no? Es un lugar de encuentro y es un lugar de comunión, y me parece que eso se refleja mucho. Perdón, sí, esto que estabas diciendo vos, es importante lo que decís, Sebas, porque en esta parte la gente que pareciera como que están en una bailanta. Después tenemos la gente que está
en una iglesia más convencional. Después tenés a los chicos rockeros, ¿no? Es como que desde todos los ángulos y desde todas las necesidades como que se encuentra ese lugar, como decía Sebas, para pasarla realmente bien, ¿no? Es muy amplio, lo bajaste desde 4 lugares muy interesantes, donde se plasmó, y cada uno haciendo lo suyo, pero... Sí, perdón. Sí, no, eso mismo creo que la cuestión de la celebración, a veces yo también más allá de ser personas de fe, me he preguntado, ¿no? Como por qué algunos sectores quieren decirle a la gente cómo vivir la espiritualidad, la fe, cómo tiene que ser, y este prejuicio ilustrado, digamos, academicista, muchas veces que se olvida, nos olvidamos que nuestro pueblo tiene una matriz mágico-religiosa muy fuerte, y que ir y decir, bueno, a ver, ¿qué entendemos por separación de iglesia y Estado? Son discusiones que más allá de un eslogan necesario para dar el debate y un montón de cosas en relación a un montón de temas, hay que preguntarse de fondo, digamos, por estas identidades religiosas, espirituales, que no solamente operan individualmente, sino a grupos, a colectivos, a pueblos, a barrios. Y que en ese sentido hay una frase que me gusta, y creo que este festival y estas pelis, digamos, las pelis ustedes también nos ayudan o pueden aportar un modo de ver acerca de las identidades religiosas que desesencialicen, digamos, como que la saquen del lugar de la caricatura o de la burla, sino que pongan en evidencia justamente algo que es muy importante en nuestro pueblo, digamos, nuestro país, para las personas, para las mayorías, digamos, y qué ejercicio intelectual deberíamos hacer, artístico, poético, intelectual, nos correspondería a quienes pudimos acceder a la universidad pública, a quienes podemos reflexionar en torno a estos temas. Y hay una frase que me gusta de John Berger que dice: lo que sabemos o lo que creemos afecta el modo en el que vemos las cosas. Solamente vemos aquello que miramos, y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual lo que vemos queda a nuestro alcance. Nunca miramos una sola cosa, siempre miramos una cosa en relación a otras y a nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en continuo movimiento. Y me parece re interesante cómo estos modos de ver nos amplifican la mirada y nos proponen, nos convidan a otro tipo como de mirar con otros ojos, digamos, el fenómeno, posicionarnos a nosotros mismos en relación a eso, con lo que nos estamos vinculando, y bueno, porque las películas nuestras han sido transformadoras para nosotras mismas, también para las comunidades, porque lo cierto es que también hay discursos que clausuran, y una peli como, por ejemplo, la de culto, y mostrarla en grupos religiosos, grupos no religiosos, los grupos más religiosos y evangélicos, también se ven a sí mismos reflejados, pueden ver que hay diversidad dentro del propio campo, y ahí hay algo que evita la radicalización en ciertos temas, que me parece que genera puente, que genera diálogo, y en clima de respeto y de sobre todo eso, de respeto al otro, de su trayecto de vida y sus elecciones también, y que creo que, nada, son puentes que facilitan el diálogo y en estas sociedades plurales en las que vivimos. Totalmente. Sí. Disculpen, estoy fascinado escuchando. Llevando la atención a otro lugar. Ayer hablaba, tuvimos otra charla con la gente de Mendoza, que hizo una serie documental que se llama Devociones, que está explícitamente educativa y didáctica, y toma explícitamente esa plurales, entre ellos está el Chito Gil, pero tenés a Orlando Llama, está la Edmundo Correa, está Gilda, que es un caso raro, muy reciente, hay mucho registro, pero que también cumple un punto de salud popular, no canonizada, por supuesto. A la muerte. Está San la Muerte también, exacto, que es un poco más antiguo que todas estas otras, pero que también existe. Entonces, a lo que iba es a esto. Hay
Sí, y que eso que vos mencionabas acerca digamos, de la devoción popular, en el protestantismo popular, que son los pentecostales, digamos, toma mucho, digamos, de esa manera de entender, digamos, lo cosmológico, de manera relacional, porque vos a la divinidad se te viene a meter adentro, digamos, o sea, la presencia del Espíritu Santo, la posibilidad de los milagros, la posibilidad de que una situación sea transformada, de vida, pero también en esto, en la cosa cotidiana, digamos. Y es como, a veces es más burocrático quizás pedirle a alguien, a un cura, que me perdone, cuando ya la divinidad está dentro mío, digamos, entonces puedo pedirle directamente yo, puedo pedir este milagrito, puedo, digamos, como que hay algo de la conciencia de lo divino muy cotidianamente, muy incluso en el ser humano mismo, y que se vive de manera individual, y que las celebraciones o los encuentros, y que por eso también elegimos el culto como el momento donde lo teológico, digamos, es como por excelencia, porque si bien no sé, hay mucho trabajo comunitario. Muchas veces nos preguntaron, de hecho, cuando estuvimos buscando comunidades para filmar, nos decían, no, bueno, si vos querés filmar sobre el trabajo comunitario que hacemos, sobre el culto, no, porque es como ese momento íntimo del colectivo, y que a nosotros nos parecía, no, es el culto, porque es la celebración, porque es ahí donde pasa, donde se condensa todo eso que pasa en las distintas personas, con sus trayectos, con sus necesidades, sus carencias, sus alegrías, sus distintos recorridos de vida, y que se hace como colectivo, digamos, se colectiviza la experiencia. Es como muy interesante. No, yo quisiera sumar algo a lo que dice Almendra, que a nosotros nos pasó pensando en la peli, ¿no? Cuando en la peli se ve como este triángulo, ¿no? Entre católicos, evangélicos y devotos del gauchito, y este cruce que había, ¿no? Enfrentamiento de hecho, es gracioso, pero entre los evangélicos y el gauchito todo el tiempo, ¿no? Esta rivalidad. Nosotros cuando íbamos al templo del Pastor Gallo, Dios es mi fuerza, sacábamos las cositas del gaucho del auto, ¿no? Cosa de cuando recién empezábamos un vínculo, no queríamos que nos viera con... Que nos viera esto ya idólatras. Claro, de hecho cuando fuimos a mostrar la película, yo tengo en mi compu una calco del gaucho, que también la tapé, y cuando llegamos él nos dice, no, pero Mario Sadanías está muerto. ¿Cómo que está? Sí, no, me parece que murió. O sea, a ese nivel, ¿no? Nosotros, bueno, re angustiados porque íbamos a la computadora mostrándole la película a cada uno. Cuando llegamos yo ya preparándome, ¿no? Yo no sé si lloraba, pero estaba bien. Sí, estabas ahí a punto. Y cuando golpeo así el santuario, el gauchito, digo, bueno, ya está, preparándome y salió así, está
estás vivo, ¿no? Bueno, esa es una anécdota de color, pero finalmente era el compañero el que había muerto, el otro cuidador. Pero bueno, todo esto que en principio parecían rivalidades, ¿no? Y todo el tiempo, como que no había ningún punto en común, nos dimos cuenta de esto que vos decís, Almendra. O sea, que lo milagroso y el milagro cotidiano estaba en esos dos espacios y no estaba en la parroquia Santa Rosa de Lima, ¿no? Y que en realidad estaba pasando lo mismo. O sea, esta gente que necesitaba, como decía Marce, necesitar algo real, ¿no? Como esto. O sea, estoy en este momento, necesito esto hoy, ahora. Voy al templo, voy al santuario en el momento que necesito y sucede, ¿no? En cambio, toda esta burocracia que vos mencionás de la Iglesia Católica, yo creo que mucho de eso tiene que ver con los números reales, ¿no? Digo, las encuestas, las últimas encuestas de Conicet muestran esos números, ¿no? Entonces, me parece. Sí, vos, Vicky, tiene que ver también con esto de lo territorial y lo inmediato. Sí, lo inmediato, la tal inmediatez cual. del milagro. La inmediatez del milagro, tal cual. El milagro es lo inmediato, es ya. En cambio, lo religioso, ¿no? Como que de alguna manera, bueno, va en una línea de tiempo que uno puede subirse y bajarse cuando quiere. Y el milagro está dentro de uno, ¿no? Como decía Almendra, en el corazón. Uno lo siente que lo puede hablar mismo con su Dios y ya está. En los santos populares quizás es la necesidad urgente como de pedirle un favor a alguien casi, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de los santos populares, y bastante con el Gauchito, también con la difunta Correa, también con San la Muerte, y me fui de tema acá, nada que ver, ¿no? Pero esta cosa de los devotos de llenarlos de agua, de botellas de agua. A la difunta. Ay, el gauchito de vino, claro. De whisky. Pero de alguna manera es para decirle al santo, te estamos alimentando para que sigas estando ahí con los milagros. Es alimentarlo, es hacer una fiesta, es darle agua para que tome agua. Sí. Bueno, en el caso de la difunta Correa es mucho más claro, ¿no? El porqué del agua, pero en Gila también, a Gila se le da agua. La llenan de botellas de agua. A mí me parece que todas estas manifestaciones, digamos, esta idea de lo que es una relación recíproca de los dioses, ¿no? Esto que se ve entre, sobre todo en los cultos, digamos, de los santos populares, pero también creo que en el fondo, inclusive los fieles católicos, por ahí una religión un poco más abstracta, ¿no? O el cristianismo en sí, que digamos, obviamente tiene una complejidad muchísimo mayor que estos cultos como el de Gauchito Gil, que podríamos catalogar como realismo mágico, pero hay una especie de, digamos, de pacto entre los hombres y estas divinidades en relación a conformar una relación de don contra don, es decir, de dar y devolver. Yo te dejo una cosa, una ofrenda, y vos a partir de esa ofrenda que te estoy dando, te estoy generando una deuda para que vos me devuelvas. Y me parece que en el fondo, ¿no? Creo que también el cristianismo por ahí de un lado más abstracto, pero lo tiene también, la idea de, bueno, o sea, ¿para qué es la peregrinación a Luján? Sino para agradecer o para pedir, ¿no? Es como decir, bueno, estoy ofrendando un acto o un bien para pedir, ¿no? Algún beneficio personal. Creo que más allá de todas estas cuestiones de la espiritualidad, hay como un trasfondo común. Más allá de nosotros encontramos de diferencias, y también algunas son más latentes y más palpables, y otras, digamos, esta idea que decía Víctor recién de la inmediatez del milagro, que nosotros decíamos, bueno, el Gauchito Gil, a priori, ¿no? El Gauchito Gil y los cultos evangélicos no tienen nada en común. O sea, son antagonistas totales, y nos dimos cuenta que no. Y más allá de estas fachadas y demás, pienso que hay continuidades que tienen que ver con esto, ¿no? Y que estabas mencionando vos, esta
esta idea de la ofrenda, o por ahí en el Gauchito Gil, en la difunta Correa, es mucho más, pero en los otros espacios creo que también perviven, digamos, esta cuestión de la religión como una especie de contrato entre los hombres y los dioses, más allá de, digamos, de la complejidad teórica que tenga cada distinto culto o de cómo se vaya conformando, digamos. Obviamente que el cristianismo hay una doctrina mucho más fija y los santos populares por ahí no, es mucho más lábil, pero yo veo como que en el fondo hay esta cuestión que se comparte. Yo creo que desde la perspectiva, esto que vos decías de la religión vivida, la gente cómo se apropia del dogma, se apropia de lo que hay que creer, no hay que creer. Hay como cierta, como que se comparte en algún punto los modus operandi, el contrato implícito con los dioses que te doy y me das y por eso respondo y creo que hay, aunque después, digamos, a nivel más dogmático, más desde la reflexión más teológica, haya diferencias y que quizás el rol por ahí de las jerarquías un poco es como conducir a la gente hacia esos modos, y creo que tienen como también ese perfil más pedagógico, si se quiere, pero después de la perspectiva de la religión vivida, digamos, de cómo las personas habitan esos espacios con sus necesidades y cuando encuentran refugio ahí, cómo lo habitan, hay como esa similitud. Y me parecía re interesante en su peli en relación a la discusión a la Virgen María, que por mucho tiempo, bueno, o sea, es como el tema dentro de los evangélicos para diferenciarse de lo católico, y me resultaba interesante cómo el cura, muy consciente de esas disputas, hablando acerca de, bueno, esto es dogma de la iglesia, es tradición, la iglesia de hace 2000 años, doctrina de los apóstoles, y mencionaba por qué María es madre de Dios y dónde está eso dentro del dogma cristiano tradicional, y me causó mucha gracia en relación a Lutero, como menciona Lutero, que es como el referente protestante de los evangélicos, para justificar su propia, digamos, su propia interpretación, para justificar, digamos, ese consenso dentro del catolicismo. Y me pareció re interesante después también el pastor diciendo, bueno, nosotros a María la respetamos, como digo, toda esa disputa, y que los líderes tienen como esa tarea de educar en torno al dogma, pero después la gente, digamos, es transversal como habita esos modos. Me parece muy interesante la peli, cómo lo refleja. Sí, y que pensándolo ahora, ¿no? Charlando, hay más puntos para adentro, hay más puntos en común entre los evangélicos y el gauchito, ¿no? En cuanto a la celebración, a lo inmediato del milagro y demás, que a esta cosa de la sacralidad que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Eso también está bueno para pensarlo, y mientras ellos piensan que son tan antagónicos, ¿no? Sí. Hay un autor que a nosotros nos ayudó mucho por ahí para pensar la película, que es un tipo que se llama Carlos Ginzburg, que hizo un libro, es de historia moderna, ¿no? Pero a nosotros mucho de lo que pasaba nos remitió a ese libro, que se llama El queso y los gusanos. El tipo tiene un libro que analiza el proceso inquisitorio de un campesino italiano en el 1600. Y el tipo tenía sus propias, había leído la Biblia, había leído un montón de cosas, pero el tipo, digamos, como que lo acusan de herejía y demás, porque había tenido un montón de manifestaciones en contra de lo que dice la doctrina cristiana. Y acaba de nuevo esta idea de cómo no hay una imposición de las cúspides, puede llegar a haber, pero que no es esto que por ahí vos, Almendra, recién lo decías de esta idea de la comunicación, de que yo voy y lo pongo, entonces lo hago. O sea, hay interpretaciones que son propias, o sea, hay lecturas originales, que por ahí este tipo era un campesino analfabeto no, la mayoría analfabeto, sabía leer, había leído la Biblia, iba a misa. Ahora, el tipo, con todo ese material que se construye en las altas esferas, tiene su propia interpretación que tiene que ver
con lo comunitario y demás, en este caso, ¿no? Pero cómo hay una resignificación, y no es no es una cosa impuesta, sino que es una cosa construida, ¿no? Y eso me parece que se ve mucho, digamos que por ahí las discusiones son más hacia las altas esferas, pero después hay un trasfondo donde se comparten un montón de cosas. Eso me parece que es interesante. Totalmente. Sí. ¿Te vas a pasarla ya, Almendra, la película? ¿La van a proyectar en...? Mira, estuvimos, la estábamos proyectando con las salas Inca también, así que anduvo por distintos lugares, y también la hemos estado pasando en espacios como religiosos, por ejemplo el Consejo Pastoral de Salta, fuimos a Salta, después fuimos a Mendoza, también una comunidad que decidió pasar, así que armamos como un taller y una charla. En La Rioja también, en un festival de imágenes sociales quedó. En Buenos Aires acá la presentamos distintos encuentros también. Y ahora nos estamos mudando con Lucas, mi compañero y productor de la peli, a España. Él es teólogo, entonces, bueno, la idea es poder invitar también de acá, pero bueno, nos vamos buscando otro plan de vida por el momento. Y nada, y si se llegara a dar también la posibilidad de pasarla y de generar estos conversatorios sería muy bueno. La peli también la han pasado en una universidad de teología, que es la Universidad de Teología actual latinoamericana, que no es episcopal, digamos, que no es católica, es la UVL de Costa Rica, así que también estuvimos con eso, y después otro centro de formación teológico, digamos, como que la peli también interpela, digamos, a los interesados por el tema de la ciencia de la religión, de lo religioso, y de la espiritualidad, y por otro lado también, o sea, dentro de la propia tradición evangélica, hace poquito fueron los 500 años de la Reforma también, entonces, digamos, hacia la propia tradición protestante genera como una movilización la peli, por la identificación o por la distancia, pero un poco la reflexión en torno a, bueno, a eso, qué pasa cuando hay qué pasa, digamos, cuando nos reunimos en torno a espiritual, en torno a la fe, en torno al texto sagrado, qué pasa cuando nos juntamos a celebrar a lo divino. Entonces creo que la peli un poco invita a humanizar esa experiencia religiosa y también, digamos, a pensar la sacralidad de la vida más allá de las cuatro paredes de los templos, que es algo que la pandemia puso mucho en crisis, digamos, en torno a, bueno, ir hacia el lugar que me va a proporcionar la experiencia religiosa, y tratar de la pandemia, digamos, estar en las casas, sacralizó un poco los espacios cotidianos también, entonces, bueno, entre esos cruces, esos debates, llevamos la peli también. Es interesante poder pasarla, ¿no?, en las iglesias evangelistas, y aquí también pensábamos un poco con Marcelo cuando nos armábamos el festival, ¿no? Decíamos qué loco, ¿no? Porque la experiencia cinematográfica y de ir a ver una película y de sentarse en una sala de cine implica, bueno, una experiencia espiritual también, ¿no? Una experiencia, es algo devocional. Y muy curioso que muchos de los cines luego fueron tomados por iglesias evangelistas. Entonces estaba como el meta, la recontrameta. Tal cual. De hecho, la presentamos la última presentación que tuvimos acá en Capital, en Recoleta, una iglesia evangélica, se llama Llegar Alto, era un ex cine, entonces claro, fue como el ritual del cine, pero el ritual de la propia comunidad y el ritual del como que no es muy diferente, ¿no? Que no es muy diferente, pero digo, está bueno el espacio de buscar espacios o que hayan sido salas de cine, porque entonces para mí se amplifica un montón el fervor, la palabra que vamos a usar, no sé, se amplifica un montón. Hablando de eso, es como que nos impactó darnos cuenta un poco en el camino de esta situación, ¿no? Como que esos mismos lugares se habían transformado en estos espacios de devoción que también lo son cinematográficamente, ¿no? Como que todo da
como esa sensación de decir, ¡ay, lo que nos está pasando! Gritábamos. Como ustedes con el autito, o como vos cuando estabas filmando la película, diciendo, qué mundo tan amplio falta todavía de reflexión, de análisis, de poder tomar perspectiva. Qué difícil también poder vincular los distintos cultos y hacer de esto un diálogo. Esto que se está dando ahora en esta charla está buenísimo, pero no pones a hablar cualquiera con cualquiera. No hay diálogo posible. Tuvimos de hecho muchas preguntas por privado donde nos querían poner condiciones para participar, y nosotros diciendo, bueno, no adherimos a nada, nosotros solo somos un festival de cine, somos un puente, somos una vidriera para mostrar. Digo, qué bueno poder hablar, dialogar, y sobre todo los puntos de encuentro que están encontrando ustedes ahora entre la iglesia evangelista y un santo popular como el Gauchito Gil, y darse cuenta que en realidad vamos todos hacia el mismo lugar. Y también, si es con una piedra, es con una piedra, si es caminando y repitiendo lo que sea, mantra, es hacia el mismo lugar, ¿no? Pero qué lástima que a veces los distintos cultos no permiten el diálogo. Ojalá que se repliquen, y buscando muchos festivales de cine a ver en el mundo si se hacían de cine devocional, como para ver cómo lo encaraban. Nos dimos cuenta que se hacen muchos festivales religiosos, pero de distintas religiones, ¿no? Y que devocionales no hay. Digamos, de diferentes cultos hay uno solo, ¿no? Marce, creo que es en África. Hay festivales Sí. La intención también un poco, siempre decimos que el cine y los festivales, y no utilizamos el diezmo, pero estamos a eso, todo igual, o sea, todo se replica en la vida, como es la florcita, las iglesias, los cultos populares y los festivales de cine, ¿no? Todos igual. Un poco decíamos, qué bueno poder empezar con esta primera edición, por más que sea chiquita, ¿no? Por más que para empezar a reflexionar y realmente armar algo que empiece a interrelación. ¿Alguien me ayuda con el interrelacionar? Los diferentes puntos y ponerlos en diálogo y realmente encontrar los puntos de encuentro y poder ser más pacíficos unos con otros, poder escucharnos mejor, poder quizás incluso armar algo de manera conjunta. Empezamos a divagar un montón con Marcelo y con Cristian y dijimos, nada, la segunda edición hacemos una fiesta del culto y que vengan todos y ¡qué lindo! que amen. Y decimos, no. El pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, porque todos somos parte del pueblo de Dios. Y dijimos, y la verdad que posiblemente si lo logramos, y ya vamos a estar muy post pandemia, la verdad que seguramente sea una gran fiesta. Sí. Y sea una gran fiesta, y sea una gran fiesta auditiva, donde cada uno empieza a cantar y capaz que se termina con algo. Y entonces ahí volvimos a la idea de la creación y bueno, nada, me parece que es un buen espacio el festival como para seguir pensando de manera conjunta cómo unirnos, básicamente, ¿no? ¿De cuál?
aunque no se puede cerrar el mundo, más problemático sea la congregación a la que cada uno pertenezca. Hay algo que se separa de ese personal, justamente personal, único. Entonces, la intención nítida es generar estos encuentros, generar estos lazos, tratar de comprender al otro, ver un punto, llegar a temáticas como la del feminismo, que siempre queda como unánime, queda afuera, y uno quiere entrar a fondo, pero tiene también enormes iglesias, hay mucho desconocimiento de este tema y hay mucho, digamos, bueno, viste como decía Angela en el ejemplo de cambiar de sexo, de pelo, de cambiar de país, de todo, y no puede cambiar de color. Hay algo que es difícil de romper y que yo soy católico, soy evangelista, y hay varias. Llega un punto me gusta la Virgen, Qué clausura, sí. me gustan los santos, me gustan los imágenes, ya estoy como feliz, al otro y ya no hay más que hablar. Entonces la idea es romper ese vínculo de amor y tratar de comprenderse y ver, digamos, las realidades iguales. Esa es la intención principal y que ustedes también dialoguen, porque es evidente la apertura de la comunidad, hay un diálogo ahí, se habla, miran, se responden probablemente en un lugar interior, en otro lugar, termina siendo convergente. Entonces, bueno, por mi parte les agradezco mucho hayan acercado sus obras y que se hayan prestado también a esta charla que a mí me parece creo que es fundamental, o sea, para mucha más gente también. Y eso, agradecerles muchísimo que hayan estado un tiempo para charlar conmigo. Sí, yo estoy re agradecida también por el espacio, por pasar la peli, por el puente también de conectarnos y también por interesarse en estas temáticas que no suelen ser habituales. Entonces, creo que no solamente le da espacio a las obras, sino también al cruce, a la reflexión, y sobre todo al encuentro, al encuentro humano, que también es sagrado el encuentro humano. Y todo lo que decías me hace acordar una frase de Ernesto Cardenal, un teólogo, un cura que en su momento fue echado, digamos, o no me acuerdo si un papa le hizo como un desplante, después creo que Francisco le pidió perdón, pero que él tiene un trabajo muy interesante con los campesinos de Solentiname y con el arte, bueno, una cosa muy hermosa, y tiene una frase que dice: en los ojos de todo ser humano hay un deseo, un anhelo insaciable, en las pupilas de los seres humanos de todas las razas, en las miradas de los niños, los ancianos, las madres, las mujeres enamoradas, del policía, el empleado, el aventurero, el asesino, el revolucionario, el dictador, el santo, existen todas la misma chispa de deseo insaciable, el mismo secreto fuego, el mismo abismo sin fondo, la misma ambición infinita de felicidad y de gozo y de posesión sin fin. Esta sed que hay en todos los seres humanos es el amor a Dios, el amor a la divinidad. Por este amor se cometen todos los crímenes, se pelean todas las guerras, se aman, se odian los seres humanos. Por este amor se escalan montañas. Bueno, empieza a describir un montón de situaciones. Dice: en toda entraña hay la misma llama, quema la misma sed. Bueno, el ser humano tiene la necesidad de algo trascendente, de algo que algo que lo conecte con algo más. Y me parece que este festival un poco lo propicia, ese espacio de encuentro. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los directores y directoras que están participando de este festival, de esta primera edición. Marcelo siempre es un poco más cauto, yo soy un poco más divagadora. Sí,
Y cuando terminamos el Festival de Amazonía del Plata hace un par de meses, también en pandemia y virtual, yo les propuse a las uruguayas decir, bueno, la cuarta edición la vamos a hacer en un barco que cruce todo el delta, desde Tigre hasta que llegue a Uruguay, y ahí vamos a hacer los conversatorios y vamos a pasar películas. Y Marcelo me miraba y me escribía por WhatsApp y me decía, Victoria, callate. Digo, no sé, y ellas quedaron flasheadas, y quedamos todos, y me escriben ahora para decir, ¿cuándo nos vamos? Digo, no, ya nos vamos. Y no sé, hay algo ahí, con nosotros. Hay algo ahí de fe que yo tengo en saber que, bueno, la producción es un poco eso, un poco de fe, todos llevan la fe. Yo sé que nos vamos a ir en barco a hablar del agua, vamos a cruzar por el Tigre, toda la Amazonía del Delta hasta llegar hasta Uruguay. Y en el segundo festival de devocional, vamos a hacer la gran fiesta del pueblo de Dios. Vamos a estar todos cantando alguna canción distinta, pero uniéndonos. Así que, Marcelo, no me mates, pero voy a empezar a producir la gran fiesta sagrada para la segunda versión. Ya está, punto. Me encantó, porque en definitiva todo lleva al mismo lugar, como decía un poco Almendra, decían ustedes, chicos, que es la palabra amor. No, nosotros nada más que agradecer que esto, ¿no? Lo que decía Almendra, el intercambio que pasa en los festivales nada más, y que hagan un festival así. Yo desde que lo escuché me pareció maravilloso, y bueno, justo estábamos ahí con el pueblo de Dios y fue hermoso para nosotros. Y bueno, encontrarnos de vuelta con Almendra, que veníamos siguiéndote, nada es casualidad, ¿no? Yo no creo en las casualidades. Así que gracias, Marcelo y Victoria, por el tiempo, por el amor y la fe que le ponen a las cosas que producen, que son maravillosas. Acá estamos para gestionar ese barco y esa fiesta, lo que necesiten. Ese barco, esa fiesta, acá estamos todos. Acá veo, y les hablo ahora a la gente que nos está siguiendo por Instagram en vivo, medio bizarra la proyección que estoy haciendo sobre la pantalla, que no se ve. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en este momento. Nos estamos dando cuenta en este preciso instante que por Instagram en vivo garpa mucho más la convocatoria, así que mañana vamos a hacer la misma gestión con Ernesto Vaca, así que los invitamos a todos y a todas mañana a esta charla de la espiritualidad en el cine con nuestro amigo de hace ya 30 años, Ernesto Vaca, devoto Hare Krishna, y con Leandro Bartletti, que ha seguido a este personaje cordobés increíble, Silo, maravilloso, y también que ha hecho esta película increíble sobre la abadía Áurea, que queda en Capital, que trata un poco sobre la magia. Así que también va a haber ahí un conversatorio, una charla juntando a Vaca con Bartoletti, que va a ser más que interesante. Será mañana a las 19 horas. El festival sigue de forma virtual y gratuita a través de nuestra página cinedevocional.wordpress.com. Ay, parece una locutora. .com. Ven todas las películas, los trailers, la sinopsis, y lo hacemos con onda como podemos, y ojalá digan y puedan ver la mayor parte de las películas, que la verdad que están todas muy buenas. Así que bueno, gracias por estar ahí. No sé cómo se corta esto, yo no sé si se graba vivo, si se puede grabar, si lo puedo cuando pones terminar, ahí te aparece desea guardar, y ahí tienes que poner que sí, si no después ya no puedes volver a guardarlo. ¿Cómo termino, Vicky, con la crucecita del costado? Creo que hay una forma que dice cerrar. Gracias a todos los que nos están siguiendo y escuchando estos temas de producción, de fe. La fe en los vivos. No, el de Instagram. Lo voy a lograr. Les mandamos un beso, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como siempre, sin los directores, sin las directoras y sin la audiencia, los festivales de cine no tienen sentido, y viceversa. Así que gracias. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Chau. Adiós es la palabra. Adiós. Lo voy a lograr.